El viento no pregunta de dónde vienes. Eso era lo que Maris pensaba siempre cuando volaba. Que el viento no sabía su apellido, no conocía el nombre de su padre, no había oído hablar de la cabaña de pescadores donde nació, ni del olor a sal y a redes mojadas que lo impregnaba todo. El viento simplemente soplaba, y ella simplemente volaba, y en el aire había una justicia que no existía en ningún otro lugar de Windhaven. Abajo estaba el océano, siempre el océano, violento y sin fondo, sembrado de islas tan pequeñas que desde el cielo parecían piedras que alguien había tirado al azar. Entre esas islas vivía la gente. Pescaba, construía, nacía y moría sin ver nunca más tierra firme que la suya. Y esperaba, siempre esperaba. Esperaba que llegaran las alas, porque en Windhaven las alas no eran lujo ni hazaña ni símbolo de nada. Eran el hilo que cosía el mundo. Metal viejo de una nave que había muerto al aterrizar generaciones atrás, capaz de atrapar el viento de maneras que ningún pájaro conocía. Sin ellas, cada isla era un mundo aparte. Con ellas, el archipiélago respiraba como un solo cuerpo, y las alas tenían dueños, no siempre los mismos dueños, pero siempre el mismo tipo de dueños. Los que habían nacido en la familia correcta, que eran hijos de los que habían nacido en la familia correcta, que eran nietos de los que habían tomado la decisión, en algún antiguo momento, de que las alas pasarían de sangre en sangre. Maris lo sabía desde siempre, de la misma manera en que se saben las cosas que nadie te ha explicado, pero que están ahí, visibles en cada detalle si sabes mirar, en el color de los ojos, en la forma de las manos, en la manera en que él la miraba, con un amor real, pero con esa distancia pequeña e inevitable que existe entre lo elegido y lo nacido. La había recogido de la orilla cuando era demasiado pequeña para recordarlo. El mar de Windhaven se llevaba padres con frecuencia y a veces devolvía hijos. Ras era volador, vivía solo y había decidido, con la misma sencillez con que tomaba todas sus decisiones, que una niña que el mar le ponía delante era una niña suya. Le enseñó a volar antes de enseñarle a leer. Primero los movimientos del cuerpo, la forma de inclinar los hombros para girar, la manera de leer el viento antes de que llegara, esa conversación silenciosa entre el aire y las alas que tardó meses en entender y que después nunca olvidó. Después las corrientes del archipiélago, cada una con su nombre y su carácter propio, algunas fiables como amigos viejos, otras traicioneras y cambiantes como el humor del océano en otoño. Maris aprendió todo esto antes de aprender que no era suyo, porque las alas eran de Russ, y Russ tenía un hijo. Cole había llegado después, de sangre verdadera, con los mismos ojos claros de su padre y las mismas manos anchas. Era bueno en casi todo, en los números, en las historias, en hacer reír a la gente con una sola frase, pero en el aire era torpe, no de una torpeza que el tiempo fuera a curar, sino de esa otra torpeza más profunda que tiene que ver con el cuerpo que no entiende lo que se le pide, que pelea contra el viento en lugar de escucharlo. Maris lo quería, pero cuando volaban juntos y ella sentía las alas responder a cada pensamiento como una extensión de sí misma, y miraba a Cole luchar contra el aire con los brazos tensos y los ojos asustados, algo en ella que no tenía nombre se apretaba hasta doler. El viento la elegía a ella. La ley lo elegía a él. Fue una tarde de final de verano cuando Russ los reunió a los dos. No hizo falta que dijera mucho. Bastó con la manera en que se sentó, con la manera en que dejó las manos quietas sobre la mesa, con ese silencio previo que tienen las cosas que alguien lleva tiempo preparándose para decir
Las alas pasarían a Cole. Era el momento. Era la ley. Maris no dijo nada. Escuchó. Asintió. Recordó cada corriente de aire que conocía, cada isla que había cruzado, cada amanecer que había visto desde arriba con las alas abiertas y el océano abajo, y la certeza absoluta de que era allí, exactamente allí, donde pertenecía. Y caminó hasta el borde del acantilado. Abajo rompían las olas. Arriba, el cielo de Windhaven se extendía en todas direcciones, gris y enorme y lleno de viento. Ella no iba a aceptarlo. No sabía todavía cómo. No sabía qué ley podía invocar, ni qué palabras usar, ni si existía algún camino dentro del sistema para alguien que el sistema no había contemplado. Solo sabía eso, que no iba a aceptarlo, con la misma certeza con que sabía leer el viento. Sin argumentos todavía, sin plan, solo la decisión, limpia y fría como el aire a 1000 metros de altura. El concurso de voladores era una ley tan antigua que casi nadie la recordaba como ley. Estaba ahí, enterrada en los códigos del archipiélago como están enterradas las cosas que alguien escribió en otro tiempo para una situación que nunca imaginó que se repetiría. Cualquiera podía desafiar el derecho de herencia de unas alas. Cualquiera podía exigir una competición en el aire ante los maestros voladores de todas las islas, y si ganaba, las alas eran suyas por derecho propio. No de sangre, de vuelo. Nadie de origen humilde lo había intentado en generaciones. Maris lo intentó. La noticia llegó a todas las islas antes que ella. Así funciona el rumor en un archipiélago, más rápido que el viento, más persistente que las tormentas, una hija de pescadores, una chica sin sangre de volador, exigiendo un concurso. Los maestros la escucharon con esa cortesía fría que se reserva para los que van a perder y todavía no lo saben. Le explicaron las condiciones con precisión de cirujanos. Le dieron tiempo para retractarse. Maris no se retractó. El día del concurso, el cielo no colaboró. Nubes bajas y cargadas desde el amanecer. El viento cambiando de dirección cada hora, con esa inconsistencia de los días de tormenta próxima, que obliga a leer el aire segundo a segundo, en lugar de confiar en lo aprendido. Un cielo para voladores experimentados. Un cielo que no perdonaba los errores de cálculo, ni las dudas, ni los brazos que tardan medio segundo de más en responder. Un cielo, pensó Maris, que exigía exactamente lo que ella sabía hacer. Volaron sobre el estrecho entre Ventolera y Cayo Menor, 3 kilómetros de agua negra y fría, con las corrientes ascendentes que nacen donde el fondo marino se eleva de golpe y crean esas columnas de aire caliente que los voladores experimentados conocen como los dedos del océano. Había que encontrarlas sin verlas. Había que sentirlas antes de que llegaran, inclinarse en el momento exacto, dejar que te empujaran hacia arriba sin perder el control de la trayectoria. Los otros competidores eran buenos. Maris los conocía a todos. Había volado cerca de algunos, había observado a otros desde lejos con esa atención con que se estudia lo que se quiere llegar a ser. El primer competidor perdió altura en el tercer viraje. El viento del oeste llegó antes de lo previsto, y él tardó un instante en corregir. El segundo voló bien, con limpieza técnica, con esa elegancia de quien ha practicado tanto que el cuerpo ya no necesita pensar. Pero había algo mecánico en su vuelo, algo que respondía a lo aprendido en lugar de responder al cielo que tenía ese día, ese viento concreto, esas corrientes que no eran las del manual. Maris no volaba con el manual, volaba con los hombros, con la respiración, con esa parte del cerebro que no usa palabras, sino sensaciones. Rus le había enseñado todo eso. Le había enseñado que el cielo es una conversación, no un problema.
Encontró los dedos del océano en el segundo paso sobre el estrecho. Los sintió subir desde abajo, como siempre los había sentido. Ese empuje suave y firme que parece que el mundo te está eligiendo para algo. Se inclinó hacia la corriente, dejó que la llevara y por un momento que duró exactamente lo que duran los momentos perfectos, simplemente voló. Cuando aterrizó, las piernas le temblaban, no de miedo. Temblaban de esa manera en que tiembla el cuerpo cuando ha dado todo lo que tiene y sabe que ha sido suficiente. Los maestros deliberaron. Se retiraron a un lado de la plataforma, en círculo cerrado, hablando en voz baja. Maris no podía oírlos. Solo veía las espaldas, los gestos ocasionales, una cabeza que asentía y otra que negaba, y una mano que se levantaba para interrumpir. Se quedó donde estaba, de pie, con las alas plegadas a su lado. El metal estaba frío. Siempre se enfriaba rápido cuando dejaba de moverse. Pensó en todas las cosas que pensamos cuando no podemos hacer nada más que esperar. Pensó en Ras. Pensó en la cabaña. Pensó en la primera vez que había despegado sola, sin las manos de su padre en el arnés. El maestro mayor se separó del grupo. La miró un momento que duró exactamente lo que dura el instante antes de que todo cambie. Las alas eran suyas. No hubo celebración. O la hubo, quizás, entre los pescadores de su isla, entre la gente que las había visto crecer y que esa noche bebió y cantó con la alegría desordenada de los que no esperaban ganar. Pero Maris estaba sola en el acantilado cuando llegó la noche, con las alas dobladas a su lado y el océano abajo y el cielo arriba. Y lo que sentía no era exactamente alegría. Era algo más parecido a la claridad. Había ganado sus alas, pero Windhaven seguía siendo el mismo. Las alas eran suyas, pero nadie en Windhaven sabía muy bien qué hacer con eso. Los voladores de sangre la recibieron con esa cortesía que es peor que el desprecio, porque no te da nada contra lo que pelear. La saludaban, le cedían el paso en las asambleas, usaban su nombre sin el tono equivocado. Y sin embargo había algo en cada conversación, una distancia pequeña y precisa, que le recordaba constantemente que había ganado el derecho a estar ahí, pero no el derecho a pertenecer. En el aire era diferente. En el aire nadie podía negarle nada porque el viento no entiende de linajes, y las corrientes del archipiélago no distinguen entre las alas heredadas y las alas ganadas. Volaba sus rutas, llevaba sus mensajes, hacía el trabajo con la misma precisión y la misma entrega con que lo había hecho siempre. Pero cuando aterrizaba en las islas, cuando se quitaba las alas y volvía a ser un cuerpo entre cuerpos, la distancia volvía. Cole tampoco sabía dónde estar. Eso era lo que Maris no había calculado. Su hermanastro había perdido el futuro que el sistema le prometía desde que nació, y el sistema no había previsto ningún otro futuro para él. No le guardaba rencor. Una tarde, sentados en el borde del acantilado de siempre, Cole le dijo algo que no olvidaría. «Has ganado tus alas», dijo. «Pero las mías las perdí yo solo. Nunca supe volar, Maris. El viento lo sabía antes que yo». Se quedaron en silencio. Abajo rompían las olas con su paciencia de siempre. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó ella. «Encontrar algo que sea mío», dijo. «¿Cómo hiciste tú?». Maris lo miró. Pensó que quizás Cole era más valiente de lo que había creído. Pensó también, por primera vez, que el problema no era ella, ni era él, ni era Ras. El problema era el sistema, y el sistema seguía intacto. Ella había abierto una grieta, una sola, la suya. Eso no era suficiente.
La idea no llegó de golpe. Llegó como llegan las ideas que van a cambiar algo, despacio. Maris la fue encontrando en conversaciones, en silencios, en las caras de los pescadores que la miraban aterrizar con una mezcla de orgullo y de algo que tardó en identificar como hambre. En cada isla que visitaba, entre mensaje y mensaje, buscaba a los que miraban el cielo de esa manera. Los conocía antes de hablar con ellos. Había algo en la postura, en la forma de levantar los ojos cuando pasaba volando, que los distinguía de los que simplemente esperaban noticias. Los buscaba. Se quedaba más tiempo del necesario. Bebía con ellos el vino agrio de las islas del sur y el té amargo de las del norte, y escuchaba. Había más Maris en Windhaven. Eso era lo que descubrió. No con su historia exacta. Nadie tenía su historia exacta, pero con su hambre. Hijos de pescadores que habían crecido mirando el cielo, hijas de granjeros que conocían las corrientes del archipiélago mejor que muchos voladores de sangre. Jóvenes que habían aprendido a volar en alas prestadas, en alas viejas, en alas rotas que nadie reclamaba y que eran buenos, algunos extraordinariamente buenos, y que no tenían ninguna posibilidad dentro de un sistema que solo miraba el apellido. Y había también voladores de sangre que lo veían, pocos, pero lo sabía, los que habían heredado unas alas que no merecían, y lo sabían los que habían visto volar a alguien de origen humilde, con una gracia que ellos nunca tendrían, y se habían hecho la pregunta que el sistema prefería que nadie se hiciera. ¿Para qué sirven las alas en manos de quien no sabe usarlas? Maris empezó a reunirlos. No fue rápido, ni fue limpio. De que el sistema tenía demasiado peso y demasiada historia, y demasiada gente con demasiado que perder. Pero seguía volviendo. Isla por isla, conversación por conversación, construyendo algo que todavía no tenía nombre pero que se parecía cada vez más a un argumento, a una voz, a algo que el archipiélago iba a tener que escuchar aunque no quisiera. La asamblea de los maestros se celebró en Stormhaven, la isla más grande del archipiélago, la única con espacio suficiente para reunir a los voladores de todos los rincones de Windhaven. Los conocía a casi todos. La sala era de piedra y madera vieja, y olía a salitre y a siglos. Maris habló la última. No dio un discurso. Habló de una chica en una isla pequeña que había tocado unas alas por primera vez y había mirado el cielo con unos ojos que todos en esa sala habían tenido alguna vez. Todos, los de sangre y los que no, porque nadie nace sabiendo volar y todos habían sentido alguna vez esa mezcla de vértigo y deseo que es el cielo visto desde abajo. Le preguntó a las alas si esa chica merecía la oportunidad, solo la oportunidad de intentarlo, de presentarse ante el viento con algo más que el apellido equivocado. Hubo silencio. Un maestro mayor, el más anciano de todos, el que había votado en contra de su concurso años atrás, se levantó despacio. La miró un momento largo. «Yo también fui esa chica», dijo, «hace 60 años. Y tuve suerte». Se sentó. No dijo nada más. No hizo falta. La votación no fue unánime, suficiente para la ley nueva, suficiente para la grieta. Lo que consiguió Maris fue más pequeño y más difícil de explicar y más verdadero que cualquier victoria limpia. Una nueva ley que abría los concursos de verdad, que creaba algo parecido a escuelas donde los que no habían nacido en la familia correcta pudieran aprender, pudieran demostrar, pudieran al menos presentarse ante el viento con alguna posibilidad real. Quizás, dentro de una generación, el mundo de Windhaven volvería a ser exactamente lo que había sido siempre, con otros nombres y las mismas distancias. Maris no podía saberlo. Lo que sí sabía era lo que veía. Una chica en la isla de Cayo Menor, 12 o 13 años,
hija de un pescador que había muerto en el mar el invierno anterior, que la miraba aterrizar con esos ojos que Maurice reconocía porque había tenido exactamente esos ojos durante toda su infancia. Maurice se acercó. Le preguntó si alguna vez había volado. La chica dijo que no, que nunca había tocado unas alas, que no conocía a ningún volador que fuera a dejarle probar, porque esas cosas no se hacían. Maurice le ofreció las suyas. Solo un momento, solo para sentir el peso, la textura del metal finísimo, la manera en que las alas capturaban el viento incluso estando quietas en el suelo. Maurice supo lo que estaba pensando, porque ella misma lo había pensado 1000 veces, que ahí arriba no importaba de dónde venías, que el viento no preguntaba tu apellido. Y mientras Maurice volaba sobre el océano oscuro con el viento del oeste bajo las alas, pensó que quizás eso era todo lo que podía pedirse a una sola vida. No cambiar el mundo del todo, sino dejarlo con una grieta que antes no tenía. Una línea de luz pequeña y persistente por la que alguien, algún día, pudiera pasar. El viento no pregunta de dónde vienes. Eso seguía siendo verdad. Y mientras fuera verdad en el aire, habría razones para pelear porque lo fuera también en el suelo.